Infancia y juventud de Benito Juárez. La versión más difundida sobre la infancia y la juventud de Benito Juárez no solo lo muestra como un personaje que salió adelante gracias al estudio y al esfuerzo, sino que esa imagen se convirtió en un símbolo de superación personal, de respeto a las leyes, de patriotismo frente a las invasiones extranjeras y de confianza en la educación como camino hacia el progreso. Tras 3 siglos de dominio español, la Nueva España estaba lista para romper las cadenas coloniales. La independencia era inevitable. España, feudal y absolutista, ya no podía sostener su yugo sobre los territorios americanos. Indios, campesinos, mineros, artesanos y criollos, entre los que había comerciantes, terratenientes, militares y clérigos de bajo rango, mostraban su creciente descontento. A principios del siglo XIX, la colonia aparentaba cierta prosperidad, crecían la agricultura y la industria, y la Ciudad de México era la más hermosa de América, pero bajo esa fachada reinaba un profundo malestar social y económico. En una población de 6 millones de habitantes, los indios integraban el sector mayoritario. Trabajaban como jornaleros en campos y minas y eran explotados y castigados sin piedad, además de que a muchos se les mantenía endeudados en las tiendas de raya, las cuales datan de esa época. En este contexto, el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca, nació Benito Pablo Juárez García, hijo de Marcelino Juárez y de Brígida García. Fue bautizado al día siguiente. Muy pronto quedó huérfano. Cuando Benito tenía 3 años murió su padre y poco después murió su madre, al volver a dar a luz. Criado por sus abuelos paternos y luego por su tío Bernardino, Benito fue pastor de ovejas y desde sus primeros años aprendió la dura realidad de sobrevivir en medio de la pobreza, la ignorancia y la injusticia. Su deseo de aprender lo llevó a estudiar sus primeras letras bajo la tutela de su tío, aceptando incluso castigos por no aprenderse la lección. Desde entonces, Benito comprendió que debía dominar el castellano para servir a todos los mexicanos, no solo a los zapotecas. Pero en Guelatao no había escuelas ni se hablaba español. Los pobres solo podían medio educarse sirviendo en casas ricas de la ciudad de Oaxaca. Por eso, Benito dudaba entre quedarse con su tío o partir en busca de instrucción. Era cruel, escribiría después, la lucha entre mis sentimientos y el deseo de procurarme educación. Finalmente, pudo más su ansia de saber. A los 12 años, Benito seguía encerrado en su lengua zapoteca, sin acceso al castellano ni a ideas más allá de la doctrina cristiana. Pero con un carácter férreo e inquebrantable, tomó una decisión que cambiaría su vida: salir al mundo y aprender español, el idioma que podía conectarlo con las ideas modernas. Su vida en la sierra lo mantuvo ajeno a la guerra de independencia. Apenas vio pasar insurgentes hambrientos y escuchó ecos de la entrada de José María Morelos en Oaxaca. Su hermana María Josefa trabajaba en la ciudad y los relatos de arrieros que cruzaban por Guelatao despertaron en Benito la certeza de que existían otros horizontes y otras posibilidades. Al parecer, aunque algunos no aceptan esta versión, el 16 de diciembre de 1818, tras perder una oveja y temer el castigo de su tío, decidió huir. Recorrió 14 leguas y llegó a la ciudad de Oaxaca al amanecer del día 17. Allí buscó a Josefa, la halló en casa del comerciante Antonio Maza y juntos lloraron en zapoteco sus desgracias. La ciudad de Oaxaca, aunque empobrecida por la guerra, le ofreció nuevas oportunidades a Benito. La familia Maza lo protegió y pronto conoció a Antonio Salanueva, un antiguo fraile lego dedicado a la encuadernación, quien se convertiría en su protector y quien lo inscribió en la Escuela Real en enero de 1819. Benito comenzó a aprender a leer y a escribir, y mientras ayudaba a encuadernar libros, tuvo algunos contactos iniciales con la obra de autores como Feijoo, Fernández de Lizardi y Mora. La escuela era dura, se enseñaba poco y se castigaba mucho. Experimentar aquellas injusticias sembró en Benito la convicción de combatir las desigualdades. Decidido, se empeñó en dominar por sí mismo el castellano, hasta escribirlo y hablarlo con toda corrección. A los 15 años, Benito ya no era el niño hosco que había salido de Guelatao.
Gracias a su hermana Josefa y a Salanueva, vestía con decencia y tenía frente a sí un futuro prometedor. Observaba a los jóvenes que entraban al seminario de la Santa Cruz y, atraído por sus ansias de saber, pidió ingresar, aunque sin la intención de ordenarse sacerdote. Su padrino lo apoyó, convencido de que hablar zapoteco le abriría camino en la carrera eclesiástica. La entrada de Benito al seminario coincidió con la consumación de la independencia en 1821. Mientras el país se dividía entre iturbidistas, borbonistas y republicanos, Juárez estudiaba gramática latina, aunque aún no dominaba por completo el castellano. Con disciplina y empeño se convirtió en el alumno más destacado, sorprendiendo a quienes lo consideraban inferior por su origen indígena. En 1827 se graduó de bachiller con calificaciones de excelencia. Salanueva quiso que estudiara teología moral para que se ordenara sacerdote, pero Juárez rechazó la idea. No tenía vocación y desconfiaba de los ministros de culto que se limitaban a repetir fórmulas eclesiásticas. Con franqueza pidió seguir otro camino y logró convencer a su tutor. En 1828 ingresó al recién fundado Instituto de Ciencias y Artes, independiente del clero y dirigido por liberales. La sociedad conservadora señaló, escandalizada, que ese centro educativo era una casa de prostitución y que sus maestros y alumnos eran herejes y libertinos. Pero allí Juárez encontró el ambiente que moldeó sus ideas políticas. Bajo la guía de sus maestros se convirtió en un convencido partidario del liberalismo que orientaría su pensamiento y acción el resto de su vida. La hostilidad contra el instituto obligó a sus estudiantes a participar en la política. En 1828, Juárez y sus compañeros apoyaron la candidatura de Vicente Guerrero. Ese fue su bautismo político. Pronto se unió al grupo liberal de Ramón Ramírez de Aguilar, quien más tarde impulsaría su elección como diputado local. En el instituto, Juárez destacó por su disciplina y sus ideas liberales. En 1829, con apenas 23 años, defendió con fervor la separación de poderes y la fuerza de la opinión pública. Sus discursos causaban revuelo, los liberales lo aplaudían y los conservadores lo rechazaban. Ese mismo año se alistó en las milicias cívicas ante la amenaza de invasión española, aunque no llegó a combatir. En 1830 obtuvo la dirección del Instituto Auxiliar de Física, siendo alumno y maestro a la vez, con un sueldo que le dio solvencia económica. En 1831 terminó sus estudios de jurisprudencia e inició su práctica profesional, pero la falta de clientes lo empujó aún más hacia la política. Con el triunfo de Vicente Guerrero, los liberales ocuparon cargos y Juárez fue elegido diputado en 1833. Aunque su padrino Salanueva aún soñaba con verlo ejercer el sacerdocio, Benito ya estaba decidido a seguir otro camino. El asesinato de Guerrero lo marcó profundamente. Juárez impulsó un proyecto para honrar al caudillo, declarando sus restos propiedad de Oaxaca y proponiendo que se le hicieran homenajes públicos. Fue un gesto de alto espíritu cívico que le dio notoriedad. En 1833 se exhumaron los restos del héroe de la independencia y fueron trasladados a la iglesia de Santo Domingo. Ese mismo año, Juárez solicitó hacer su examen profesional y en enero de 1834 recibió el título de abogado, el primero expedido por los tribunales de Oaxaca. Para entonces, Juárez era ya un liberal convencido. Del niño zapoteca que llegó descalzo a la ciudad de Oaxaca quedaba muy poco. La educación lo había transformado y su camino lo llevaría paso a paso a convertirse, según muchos, en el mejor presidente en la historia de México. Esta versión nos dice que desde niño Juárez fue un ejemplo de disciplina, esfuerzo y estudio. Pero la pregunta es si realmente ocurrió así o si esta narrativa es más bien una exageración. Lo que sabemos es que Juárez sí tuvo una infancia difícil. Nació en una familia muy pobre, quedó huérfano y apenas comenzaba a hablar español cuando salió de su pueblo. Es cierto que estudió y que la educación le permitió el ascenso social. Eso no se inventa.
Pero también se dice que esa narrativa busca magnificar esos rasgos hasta convertirlos en virtudes casi heroicas, como si desde pequeño hubiera sido un modelo casi perfecto de constancia, disciplina, honradez y entereza. Muchos sostienen que en realidad lo que más conocemos son fragmentos de su vida, que fueron seleccionados y contados de manera conveniente. También señalan que esa imagen es parcial y construida. Se exageran sus virtudes y se omiten sus yerros, sus contradicciones, sus tropiezos o sus decisiones políticas controvertidas, lo que permitiría mostrarlo como lo que seguramente fue, un hombre complejo y no como el santo más venerado en el altar de la patria. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.